Buenas noches con todos los presentes. Vamos a dar inicio al tercer día de capacitación del curso Introducción a MATLAB para Ingenieros. Muchas gracias a todos los participantes que han llegado hasta el día de hoy. Les recordamos mantener las normas de etiqueta. Y antes de empezar, vamos a dar paso a nuestra presidenta del capítulo de Robótica y Automatización, Nicole Ortega. Muchas gracias, Cris. Buenas noches con todos los asistentes. Primero que todo, me gustaría agradecerles por hacerse presente en este tercer día y que lo sigan haciendo hasta el final de las clases, debido a que van a ser muy importantes y los conocimientos adquiridos van a ser mejores para incentivar nuestros proyectos o nuestros conocimientos y complementarlos. Me gustaría recordarles que un certificado siempre nos aporta mucho nuestro currículum, debido a que nosotros podemos decir de que yo seguí tal curso, yo sé esto, pero no hay nada mejor en lo que se puede avalar que un certificado, en lo que nos diga que, por ejemplo, nosotros sí tenemos bases en algún tema o sí conocemos de este tema, ya que sería como una prueba de los conocimientos que nosotros hemos adquirido. Además de esto nos ayuda a reforzar nuestra hoja de vida y como se dice, a sobresaltar sobre las demás personas, a tener un plus más sobre los demás. También me gustaría mencionarles que en nuestra página de YouTube nos encuentran como RASI UTN, encuentran muchos más cursos de los que ya se ha promocionado, como por ejemplo visión artificial con Python, algo de planos eléctricos y muchos cursos. Hay diferentes listas de reproducción creadas, las cuales pueden ir viendo, aunque los cursos ya pasaron, pero todavía están disponibles las clases, en caso de que alguien quiera acceder a estos cursos. También me gustaría recomendarles que nos sigan en nuestra página de Facebook, ya que también se realiza la transmisión por Facebook en el caso de que la cuenta de Zoom se llene. Eso y no olvidarme a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Ya les voy a compartir en el chat de Zoom todas nuestras redes sociales para que nos sigan a nosotros como, bueno, en todos nos encuentran como RASI UTN y a Escuela de Ingenieros, que en Facebook está como Escuela de Ingenieros y en Instagram igual, como Escuela de Ingenieros. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicole, por todas tus aclaraciones y recomendaciones. Bueno, ahora sin nada más que agregar, vamos a continuar con la capacitación. Adelante, Isaac. Excelente, muy buenas noches y muchas gracias. Continuamos entonces. Permítanme compartir pantalla y hacer algo que me recomendaron. Denme un segundito. Ya, ahora sí. El día de ayer nos habíamos quedado, gracias por el recordatorio en la sección de comentarios y de preguntas y respuestas, quise decir. Nos comentaron sobre que nos olvidamos esta pequeña sección, mil disculpas, del tema 3, que es guardar y cargar variables. Así que vamos a empezar con esto el día de hoy. Pues bien, para esto, antes de nada, me gustaría, bueno, ustedes deben tener los archivos que se les pasó, o por lo menos este de aquí, el del tema 3, deben tenerlo en alguna carpeta, como se les recomendó el primer día, lo que se conoce como su directorio actual, ¿no es cierto?, en la carpeta en la que ustedes estén trabajando. Entonces, permítanme eliminar en este caso este archivito momentáneamente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Fijémonos, por favor, que yo no tengo, solo tengo los live script, aquí pueden ver, y tengo una hoja de cálculo de Microsoft, que lo vamos a utilizar cuando estemos viendo importación de datos. Pero bueno, por el momento solo ven que tengo esos archivos nada más, no tengo ningún otro. Entonces, ¿para qué me sirve guardar y cargar variables? Primero, guardar variables. Lo que me permite es las variables que yo cree en el command window, que yo cree, básicamente, yo que sé, estoy trabajando con lo de siempre, lo que les digo, una base de datos, puede ser de clientes, puede ser de pacientes, que es lo más común, o puede que esté analizando precios, etcétera. Entonces, si es que yo estoy analizando todo eso, evidentemente estoy trabajando con datos. Y si nosotros trabajamos, pero supongamos que ya es hora del almuerzo, tenemos que salir y tenemos que pagar la computadora y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué me sirve esto de guardar variables? Justamente para que no se me pierdan las variables y yo pueda continuar el trabajo donde me haya quedado y no tenga que volver a compilar esto y puede que por ahí me haya jalado algo, puede que algo haya salido mal. Entonces, para eso es básicamente esto de guardar variables.
o simplemente compartir las variables con alguien más para que otro colega pueda poner a prueba lo que yo estoy haciendo, o yo qué sé. Las opciones son varias, entonces eso sí depende mucho. Pero para eso, en esencia, se puede utilizar el hecho de guardar variables. Entonces, en este caso, yo tengo dos variables de ejemplo, nada más, que aquí la pueden ver. La variable nombre, que tiene el nombre de Solange, y la variable, bueno, la cadena, ahora ya sabemos que esto es una cadena, la cadena Solange, y tenemos la variable edad, que bueno, tiene el número 28. Entonces, aquí lo podemos ver, con la función whos podemos ver eso. Y como pueden ver, insisto, no tengo nada absolutamente todavía, además de los live script y de la hoja de cálculo en Excel. Entonces, con la función save, yo pongo save, a continuación, ¿qué es lo que pongo? Pongo el nombre de la el nombre del archivo que se va a crear, el nombre del archivo .mat en realidad, porque es un mat file. .mat es la extensión de los archivos de variables, únicamente variables, nada más. Esto de aquí es un live script donde guardamos todo el código, guardamos todo eso. Pero un archivo de variables únicamente guarda eso, justamente, las variables. Entonces yo le voy a poner mis variables con la, con la convención de lower camel case, como ya les comenté, que es una de las que más me gusta. Cada uno puede poner la que ustedes quieran, y ponemos .mat. Al poner esto, save, y después ponemos mis variables .mat, o un detalle que también aprovechando esto me sirve. O también, si es que tienen una versión, no sé desde qué versión se comenzó a implementar esto, de escribir la función, poner un espacio y ahí se puede ingresar los argumentos, es una forma que ya viene implementándose hace un par de versiones anteriores. Pero si es que por si acaso a alguien le da problemas esto, una función se puede utilizar como siempre. Pongo el nombre de la función, abro, cierro paréntesis, y aquí yo pondría entre comillas dobles el nombre del archivo, .mat. Esa sería otra forma también. Y si no estoy mal, el archivo que se les compartió en el Classroom es justamente de esta forma. Pero bueno, es por si acaso alguien tiene inconvenientes con eso, ¿no? Pero a mí personalmente me gusta utilizar, justamente por eso yo recomiendo bastante, si es que es posible, conseguir las versiones actualizadas de MATLAB, porque vienen con estas herramientas bastante chulas que se ven bonitas, creo yo. Bueno, entonces creamos, ¿no es cierto? Ponemos save esto de aquí y fijémonos, insisto, incluso lo voy a dejar aquí fijado para que puedan ver que no tengo el archivo, pero a lo que le dé a compilar esta línea de código, se crea automáticamente el archivo acá arribita, no sé si lo pueden ver, que se llama matfile, justamente, porque es un archivo de variables. Si le damos clic, en la parte inferior, justamente podemos ver un poco de los detalles. En este caso podemos ver las variables que contiene, si es que nosotros quisiéramos tal vez solo después cargar una o cargar otra, para no cargar todas de golpe. Pero bueno, es eso. O si, por ejemplo, se me ocurre que yo solo quisiera poner mi variable nombre. Por ejemplo, si yo solo quisiera guardar unas variables en específico, pues yo lo mismo, pongo la función, un espacio, el nombre del archivo, .mat, y pongo otro espacio, y ahí indico yo, separando por espacios, las variables que yo quiero guardar. En este caso, esta de aquí le quiero guardar solo el nombre. Y listo, al hacer eso, lo mismo, damos en compilar, y vemos que se va a crear otro archivo matfile, donde está en cambio que la variable solo nombre, porque esta fue la que indiqué, aquí lo podemos ver, solo esa está guardándose. Y así yo podría guardar tantas como yo quisiera, ¿no es cierto? Entonces esta es otra forma. Cuando yo no quiero guardar todas las variables, porque puede que esté trabajando con muchas variables, y solo me interesa guardar una o compartir una que otra, entonces también se puede hacer eso. Y aquí está justamente lo que les decía, una versión alternativa, una forma de escribir o utilizar la función save, una forma alternativa. Ya, ahora bien, entonces permítanme eliminar nuevamente estas variables acá abajo para cargarlas. Ya las eliminé. Voy a poner una variable, permítanme hacer esto primero para que todo se suba. Una variable, no sé, voy a poner mi país, por ejemplo. En este caso, ¿ya? Y voy a poner Ecuador. Entonces ahí pongo el país y podemos ver que tengo la variable mi país. Pero ahora yo quiero cargar las otras variables que tenía, que dejé ahí porque me tuve que ir a almorzar, tuve una reunión o cualquier cosa. Entonces, para retomar mi trabajo, ¿qué pongo? Pongo load, y al hacer eso, bueno, acá abajito ya está. Pongo load, y al hacer eso le escribo el nombre del archivo, es decir, cargar archivo, es como leer un libro en inglés, básicamente. Entonces, ¿cargar qué? Este archivo de aquí. Uy, perdón. Ya. Entonces, descomentemos esto
Y podemos ver que es análogo, es muy parecido a la función save, solo que en lugar de poner save ponemos load. Al poner eso, y voy a consultar después las variables que se cargan, vamos a ver que se carga, aquí está. Vamos a ver que ahí tenemos la edad, mi país y el nombre, justamente. Y si nosotros ponemos edad, obviamente podemos visualizar que es 28, cuando, ojo que estábamos eliminando porque estas están siendo cargadas ¿desde dónde? Desde el archivo matfile, desde aquí están siendo cargadas. Entonces, esa es la utilidad de cargar y guardar y cargar variables, quise decir. Obviamente aquí parecería un poco simplón, un poco, no sé, soso, sin mucha importancia el hecho de guardar dos variables tan sencillas. Es simplemente por indicar la función. Porque chuta, no, en los casos en los que yo lo he utilizado, por ejemplo, es cuando estoy trabajando con sistemas de ecuaciones diferenciales, tengo que escribir, cuando son ecuaciones diferenciales es simple, ¿no? El código es un poco simple. Pero cuando ya trabajamos con sistemas de ecuaciones diferenciales, y aún peor, cuando trabajamos con sistemas de ecuaciones diferenciales de orden superior, ahí el código crece bastante. Y a veces uno le duele la espalda, quiere ir a caminar, lo que sea. Entonces ahí es importante guardar el código para después volver y no decir, a ver dónde me quedé. Entonces en ese caso, por ejemplo, yo lo utilizo bastante. Pero insisto, ya cada uno le verá la utilidad y como todas las herramientas, ¿no? Depende mucho dónde uno lo pueda aplicar. Listo, eso era todo. Y aquí podemos ver estos archivos que se han creado, como les estaba comentando. Pero ahora sí me permiten minimizar esto, que como les dije, la primera clase a mí me gusta bastante espacio para trabajar. Ahora bien, continuemos en el tema de ayer. Haciendo una pequeña recapitulación, súper brevecita, ayer nos habíamos quedado en... Ya me acuerdo. Ayer hablamos sobre los vectores y las matrices de forma general. Entonces, recapitulando, concepto general, dentro de MATLAB todo es una matriz, a breve rasgos. ¿Por qué menciono esto de a breves rasgos? Porque en realidad el término técnico exacto sería dentro de MATLAB todo es un arreglo. Y bueno, ayer no mencionamos la diferencia, a pesar de que dije que lo haría, entonces empecemos también con eso. ¿Cuál es la diferencia entre un arreglo y una matriz? Para aquellas personas que tal vez alguna vez se han preguntado o les han dicho que es lo mismo. En otros lenguajes no me he profundizado en este concepto, porque en lo personal sí me gusta decir, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque soy bastante curioso en eso. Entonces, dentro de MATLAB, por lo menos el concepto de arreglo es un conjunto o una colección de datos y nada más. Solo es un grupo o una colección de datos. ¿Ya? En algunas definiciones incluso lo ponen como homogéneo, pero yo no le pondría dentro de MATLAB, la verdad. Porque vamos a ver que yo puedo tener arreglos tanto homogéneos como heterogéneos. Y es algo un poco más complejo aquí, nos centraríamos directamente en las técnicas avanzadas de MATLAB. Cosa que es, primero dominamos los fundamentos y después nos metemos a esos temas. Pero es eso. Y una matriz es un tipo de arreglo. En una matriz es un arreglo numérico, bueno, es un arreglo bidimensional. ¿Qué quiere decir bidimensional? Que solo tiene filas y tiene columnas, porque un arreglo no necesariamente solo tiene filas o columnas. Un arreglo puede ser de 2, 3, 4, 5, n dimensiones. Entonces, un arreglo ya son conceptos grandes. Pero matriz, solo filas y columnas, ¿ya? Entonces, por eso. Un arreglo, un grupo de datos, básicamente, en breve rasgos, y una matriz es un tipo de arreglo. Y ya, tipo de arreglo bidimensional. Entonces, bueno, un escalar es una matriz 1 por 1, nada más. Un vector es una matriz 1 por n o n por 1, es decir, es una matriz de una fila o una columna, lo cual le da la característica de ser un vector fila o un vector columna, respectivamente. Luego de eso tenemos una matriz de toda la vida, eso no es necesario presentarlas porque ya las conocemos, entonces aquí las tenemos. Es un arreglo de dimensiones n por n. N por m, es decir, n filas, m columnas. Bueno, esto no, nada más. Luego de eso vimos las buenas prácticas para crear matrices, o bueno, más que buenas prácticas también lo podría llamar las maneras más visualmente agradables, no sé. Pero ya, insisto, esto simplemente son recomendaciones que se les puede dar y cada uno lo puede aplicar si es que así lo desea. En lugar de utilizar comas, utilizar espacios, en lugar de utilizar para separar columnas, en lugar de utilizar puntos y coma, utilizar el vector transpuesto, o bueno, el operador transpuesto, quise decir, para crear un vector columna, o en su defecto, para separar como tal filas, utilizar, crearlo visualmente como una matriz, utilizando espacios e intros. Aquí lo podemos ver, bueno, como vimos ayer. Ya. Y con esto terminamos la recapitulación rapidita. Ahora hablemos acerca de
acerca de cómo crear arreglos bastante rápido, porque en ocasiones nosotros podemos necesitar crear simplemente números, crear el número del 1 al 5, del 1 al 10. Entonces, para eso podemos ver que yo puedo crearlo manualmente, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Y esto se crea tranquilamente. Pero yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia o el paso, como le quieran llamar, entre los elementos? Por ejemplo, entre el 1 y el 2, la diferencia es de 1. Entre el 2 y el 3, la diferencia es de 1. Entre el 3 y el 4, la diferencia es de 1. Entre el 4 y el 5, la diferencia es de 1. ¿Qué quiere decir esto? Que los números están linealmente espaciados, por un paso básicamente, ¿no? Por una diferencia. Tal vez a alguien le recuerde esto del cálculo numérico, que ahí utilizamos bastante el término de paso. Entonces, o análisis numérico, como le conozca, o métodos numéricos también se conoce. Entonces, cuando yo tengo que crear este tipo de vectores, ojo, estos ya son vectores, este tipo de vectores linealmente espaciados, entonces yo qué voy a utilizar? Voy a utilizar el operador 2 puntos. Entonces yo voy a crear un vector B2 que sea igual a ¿qué? ¿Cuál es la sintaxis del operador 2 puntos? Pues es el número inicial, en este caso es 1, es 2 puntos, el paso, en este caso es 1, 2 puntos, el número final, en este caso es 5. Y esa es la sintaxis del operador 2 puntos. Ahí lo podemos ver. Entonces, ¿cómo se leería esto? Se leería desde el 1 en pasos de 1 hasta el 5. Así de simple. Ahora bien, una peculiaridad dentro de MATLAB es, bueno, por lo menos, perdón, de este operador, cuando estamos creando este tipo de vectores linealmente espaciados, es que cuando el paso es 1, no es necesario indicárselo a MATLAB. Lo podemos omitir. Entonces yo borraría esto y esto. Y solo diría desde el 1 hasta el 5. Así no, nada más. Desde el 1 hasta el 5. Al decir esto, MATLAB sobreentiende que el paso es 1. Y no hay problema. Como pueden ver, lo compilo y no hay problema. Entonces, es válido. Ambas formas son válidas. Aunque en este caso, bueno, cuando sea el paso 1, simplemente no lo pongamos y ya. Aunque si alguien le quiere poner, no pasa nada. Pero si es que yo, por ejemplo, tuviera que escribir el vector del 5 al 1, no del 1 al 5, del 5 al 1, del 5 al 1, yo les pregunto, ¿qué creen que pase en este caso? Lo voy a agrandar un poquito más por si acaso. ¿Qué creen que pase en este caso? ¿Se creará en pasos de -1? ¿MATLAB me lo sobreentenderá? ¿O acaso saldrá error? ¿O qué pasará? Pues es sencillo. Insisto, lo único que sobreentiende MATLAB cuando no le indicamos el paso es que es 1. Pero yo les digo, ¿cómo llego el paso es 1 positivo, ojo. Entonces, ¿cómo llego desde el 5 hasta el 1 con un paso de 1? Entonces, sería, después del 5 tendría que venir el 6 con un paso de 1. Pero aquí yo tengo que llegar al 1. No tengo que llegar al 6 o al 7. Entonces, al hacer eso, fijémonos que se me crea un vector vacío, que ya lo vamos a mencionar porque el vector vacío es muy importante cuando vamos a hablar de indexación. Pero eso es importante. Entonces, como MATLAB no me sobreentiende el paso -1, yo tengo que indicárselo. Y listo, no pasa nada. Entonces aquí, ¿cómo se leería? Como hace un momento, ¿cierto? Desde el número 5 en pasos de -1 hasta el número 1. Una peculiaridad es que voy a crear el vector 2, 3, porque si le creo el vector 3 acá van a dar problemas. Simplemente son por poner nombres y ya, por si acaso. ¿Qué pasa si es que yo creo un vector, por ejemplo, del 1 hasta el 4.5? ¿Qué va a pasar aquí? Va a llegar, ojo que es en pasos de 1. Como no estoy indicando el paso, MATLAB sobreentiende que el paso es 1. Ahí sí, del 1 al 4.5 sí hay el paso de 1. Entonces, ¿qué pasará? Es decir, llega al 4 y después seguiría el 5 porque es el paso 1. Pero yo le estoy diciendo que llega al 4.5. Entonces, ¿qué pasará? ¿Acaso me dará error? ¿O no me dará el número final? ¿Qué pasará? Pues veámoslo. Lo que pasa es sencillo. MATLAB va a hacer desde el número que nosotros le indicamos, con el paso que le indicamos, hasta el número, siempre y cuando este número esté dentro del paso. Es decir, si es que pusiéramos 5, del 4 al 5, si se llega. Pero aquí iría 1, 2, 3, 4 y el siguiente sería 5. Como el 5 ya se pasa del número más grande que nosotros queríamos, MATLAB toma el último valor que haya cumplido el paso. Así de simple. Entonces veamos si yo pongo 4.9, tampoco cumple, pero si yo le pongo 5, ahí sí llega.
Y si yo le pongo 5.1, el siguiente sería el 6, que no cumple. Entonces, pilas. O si pongo pi, por ejemplo, del 1 hasta pi. Entonces, obviamente llegaría hasta el 3. ¿Por qué? Porque está en pasos de 1 y pi vale 3.14, 15, 92, 50 y algo, no me acuerdo ya qué más sigue, pero bueno, por lo menos los 6 primeros dígitos más o menos me acuerdo. Entonces es eso. Entonces, eso es básicamente lo que debemos considerar del operador 2 puntos para crear este tipo de vectores. Y alguien puede decir, ya, pero, o sea, ¿qué interés puede tener crear del 1 al 5 cuando puedo crearlo así de simple, ¿no? Y yo les digo, sí, obviamente, pero ¿qué pasa si es que yo les pido que creen, por favor, números del 1 al 100? ¿Se van a poner a ingresar en serio manualmente? Evidentemente no, ahí sí toma mucha utilidad este de aquí. Yo digo, del 1 al 100 en paso de 1, entonces del 1 al 100. Y ahí tengo mi vector de 100 elementos. Así de simple. O del 1 al 1000. Ahí tengo mi vector de 1000 elementos. ¿O acaso nos vamos a poner a ingresar estos 1000 elementos manualmente? No, ¿verdad? Ni siquiera ese es el sentido de saber programar. Entonces, es eso. Y bueno, eso para conocer el operador 2 puntos. Un detalle importante es que he visto algunos colegas, no sé por qué, que ponen a veces de esta forma. Ponen esta forma de aquí, es como si crean, es decir, ellos quieren ser más redundantes escribiendo el vector entre corchetes. Y no sé si a ustedes les sale algún resalto, pero a mí me sale justamente que me dice el uso de corchetes es innecesario. Y es justamente porque esto de aquí, lo que está aquí dentro ya es un vector. Entonces MATLAB ni siquiera lo recomienda. Por eso esto de aquí, por favor, no lo pongan. Así de simple. O si quieren ponerlo, pónganlo, pero no se ve bien. Para alguien que ya sepa MATLAB, no se ve bien. Así de simple. Entonces, es eso nada más. Si es que ustedes por alguna razón dicen, pero es que yo quisiera transponer, porque si se dan cuenta, en cada caso, el operador 2 puntos me va a dar un vector fila. ¿Y qué pasa si es que yo quiero un vector columna por alguna razón? Solo quiero un vector columna. Entonces, en ese caso, alguien me podría decir, ya, ahí sí me sirve. Le pongo entre corchetes y lo transpongo, como nos enseñaste, ¿cierto? Y listo, ahí estaría. Yo les digo, sí, de que funciona, funciona, ya, de eso no vamos a negar eso. Pero, ¿cuál es la peculiaridad? Que sigue siendo innecesario estos corchetes de aquí. Y también pueden decir, ya, entonces los quito y lo transpongo. No va a funcionar. Lo que está transponiendo este operador es el número 5, pero la transpuesta de un número 1 por 1, de una matriz 1 por 1, es la misma matriz 1 por 1. Entonces no sirve. Entonces, ¿cómo yo puedo transponer un vector utilizando el operador 2 puntos entre paréntesis? Es una de las pequeñas peculiaridades dentro de MATLAB. Entre paréntesis, ahí sí está correctamente transpuesto ese vector o creado ese vector linealmente espaciado utilizando el operador 2 puntos y después utilizando el operador de transponer, entre paréntesis. Es una de las pequeñas peculiaridades. Eso no quiere decir que un vector se cree o una matriz se cree con paréntesis. Ojo, si ustedes intentan crear una matriz con paréntesis, por ejemplo la matriz A, entre paréntesis 1, 2, 3, 4, no les va a permitir, porque eso no es posible. Entonces, ojo con eso. Yo sé que alguien tal vez puede estar diciendo, pero es que qué complicado, corchetes, paréntesis. Yo sé. La verdad, hasta cierto punto entiendo, yo también estaría de acuerdo. Pero bueno, son cositas a las que tenemos que acostumbrarnos porque así está escrito el lenguaje. O si es que no se quieren complicar, póngale corchetes y ya está. Pero insisto, eso no se debería ir. Ahora bien, bueno, el paso es 1, ¿no es cierto? Pero si nosotros quisiéramos poner un paso diferente, por ejemplo, quisiéramos poner un paso de 2, como podemos ver aquí, también es posible. Podemos poner el paso que nosotros queramos, la verdad. Puedo poner el paso de 0.01 y ahí está mi vector. En este caso, miren, me dio entre el número 2 y entre el número 8 con pasos de 0.01 me dio 601 elementos. Puedo poner en pasos de pi. Es decir, puedo poner aquí cualquier valor. Es decir, el paso puede ser cualquiera. Y analizamos que siempre va a empezar desde este número, pero no siempre va a terminar en este número. Eso debemos tener cuidado. Ahora vamos con las funciones de creación de arreglos. Ya, aquí prefería llamarlo vectores, nada más. Funciones de creación de vectores. Ya, entonces, a priori, ¿qué es lo que nosotros conocemos con el operador 2 puntos? Vamos a escribir esto. A priori, se conoce. A priori, ¿qué se conoce?
se conoce el número inicial, el número final, ¿no es cierto? Porque yo tengo que indicar al operador dos puntos dónde empezar y dónde posiblemente terminar. Digo posiblemente porque depende del paso. El paso o la diferencia, como le quieran llamar. Ya. Pero no se conoce. ¿Qué no conozco? No sé si se dan cuenta. Es decir, yo conozco el número inicial, el número final y el paso. Pero a priori, al principio, cuando recién estoy creando este vector, ¿qué no conozco? Yo lo que no conozco es el número de elementos. Pero no se conoce el número de elementos. Yo no sé cuántos elementos voy a crear. Porque alguien me puede decir, del 1 al 1000, bueno, se van a crear 1000 elementos. Y ya. Yo sí, pero si pongo con un paso de 2, ¿cuántos elementos se van a crear? ¿500? ¿Sí? ¿Qué pasa si pongo un paso de 2.5? ¿Se van a crear, no sé, 350? ¿Se me ocurre? No sé. Vamos a ver. No, se crearon 400. Si pongo 2.2, no sé. ¿Cuántos elementos se van a crear? Entonces yo a priori conozco el número inicial, el número final y el paso, pero no conozco el número de elementos. En este caso fueron 455. En cambio, la función linspace, que viene el nombre de linear space o espaciamiento lineal, es al revés. Permítanme copiarlo de acá para no estar repitiendo esto. A priori conocemos algo. Vamos a hacer lo mismo que el operador dos puntos, crear vectores linealmente espaciados. Pero a priori yo conozco el número inicial, el número final y el número de elementos. Pero no se conoce el paso o diferencia. No, coma o diferencia. Eso es lo que no conocemos a priori. Entonces, analicemos la función linspace, quise decir. Vemos eso, vemos que creamos, llamamos la función, escribimos linspace, abrimos, cerramos paréntesis y le indicamos el qué. Primero, el número inicial, coma, para separar argumentos. Ya vamos a ver cuando estemos hablando de funciones, vamos a estudiar justamente el cuerpo de una función. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? ¿Qué es llamar una función? ¿Qué es un argumento? ¿Qué es una salida? Por el momento, créanme que es así. Por el momento, por favor, porque sí sé explicar. Llamamos a la función linspace, abrimos, cerramos paréntesis, primer argumento, el número inicial, lo ponemos, coma, separamos para indicar el segundo argumento, que va a ser el número final. Coma y el número de elementos. Entonces, número inicial, número final, número de elementos. Entonces, yo sé dónde va a iniciar, dónde va a terminar. En este caso, sí o sí va a terminar en el número final. Sí o sí, no importa. Sí o sí va a terminar en este número final. Pero el paso es lo que yo no conozco, porque el número de elementos estoy indicando que en este caso quiero 10 elementos entre el 0 y el 3. ¿Con qué paso? Pues ni idea, vamos a ver. Al parecer es con un paso de 0.333. El paso, parece. ¿Sí? 0.33337. Ese es el paso. Pero yo no sabía eso al principio. Si creo en este caso, por ejemplo, creemos poquitos, creemos unos 3 elementos. Ahí es fácil. Miren, el paso es de 0.5. Ahí están los 3 elementos. Fijémonos que el vector contiene el número de elementos, 1 por 3, en este caso 3 elementos, que yo le indiqué. Es por eso que digo que yo conozco el número de elementos. Y siempre voy a empezar en este número, siempre en el 0, y voy a terminar en el número final, siempre. No importa qué, siempre, con la función linspace. Y eso, entonces, pero ¿qué pasa si es que por si acaso yo no le indico el número de elementos? La función linspace es análogo. Por ejemplo, el operador dos puntos, si es que yo no le indico el paso, sobreentiende que es un paso de 1. La función linspace, si es que yo no le indico cuántos elementos, sobreentiende que yo quiero 100 elementos. Digamos que es el valor por defecto, si es que yo no le indico. Entonces, y generalmente trabajamos eso, es decir, trabajar con pocos elementos, en especial cuando queremos hacer gráficos, queremos calcular ecuaciones, trabajar con pocos elementos es poco factible porque es probable que la gráfica no represente realmente la función como tal. Trabajar con muchos elementos, demasiados números, demasiados elementos es muy redundante. Pero trabajar con 100 elementos, entre 100 y 200 suele ser lo recomendable. Entonces, solo tendría que indicar el número inicial y el número final, nada más. Entonces, es eso. Como pueden ver, dependen de qué nosotros conozcamos. Si es que nosotros conocemos el número inicial, el número final y el paso, operador dos puntos. Si es que nosotros conocemos el número inicial, el número final y el número de elementos, función linspace. Así de simple. Algo que no estaba planteado, pero no está de más por si acaso alguien necesite
elementos con un paso logarítmico, también existe una función con un paso logarítmico en base 10. Que no, por si acaso, es decir, alguien especial en química, he visto que generalmente se pueden utilizar este tipo de pasos logarítmicos. No he visto en otras carreras, la verdad. Perdón mi ignorancia, entonces, si es que alguien lo utiliza. Y para que conozca dentro de MATLAB es la función logspace. Evidentemente, genera un espaciamiento logarítmico. Entonces, aquí, ¿yo qué le voy a indicar? Antes de escribirla vamos a ingresar la ecuación. Vamos a ingresar una pequeña ecuación. Entonces, yo quiero ir, por ejemplo, generar 50 números logarítmicamente espaciados en base 10, desde 1 hasta, por ejemplo, 1000, por poner un ejemplo. Ya. Entonces, ¿esto qué vendría a significar? Generar 50 números logarítmicamente espaciados en base 10 desde 1 hasta 1000. Yo les pregunto, ¿cómo se puede reescribir el 1 en función de un exponencial? Se puede reescribir en base 10 en especial. Se podría reescribir como 10 elevado a la 0, ¿no es cierto? Después de eso, ¿cómo yo puedo reescribir este 1000 en potencia otra vez? Pues en potencia de 10. Sería 10 al cubo, ¿no es cierto? Ya. ¿Por qué estoy explicando esto? Alguien dirá, ya, pero ¿para qué me sirve? Pues porque la función logspace, los argumentos, el número inicial y el número final no van a ser como tal los números, del 1 al 1000. Van a ser la potencia de los números. En este caso, por eso les digo, ¿cómo se reescribe el 1 en potencia de 10? 10 a la 0. Entonces, el exponente inicial va a ser 0. Luego, ¿cuál va a ser el exponente final? 3. ¿Y cuántos números dije que quería? 50. Listo. Al hacer eso, voilà, se acaban de crear los números logarítmicamente espaciados entre el 0 y el 3, 50 numeritos. Y ya estaría. Fijémonos que, y justo me sirve el ejemplo, creo que estuvo bien, la verdad, comenzar con esto, que lo que pasa aquí, fijémonos que me da 0.00010, 0.0012, 0.03, y se supone que empezábamos en 1. Se supone. ¿Qué es lo que está pasando? Que a todo este vector le está afectando el ¿qué? Este 10 a la 3. Entonces, ¿cómo se leería estos elementos? 0.001 por 10 a la 3. 0.0012 por 10 a la 3. Y así con cada elemento. Esta es la notación científica. Sí, la notación científica que podemos utilizar cuando estamos trabajando en vectores. O bueno, que MATLAB de por sí utiliza para no escribir tan grandes los números o tan pequeños, pues utiliza esto. Y ya. Y una última característica de esta función logspace es que si es que yo no le indico el número de elementos, va a sobreentender que son 50. Justamente es por eso que puse ese valor también adrede. Porque si yo pongo logspace, indico el exponente final, indico el exponente inicial, indico el exponente final, pero no indico el número de elementos, MATLAB sobreentiende que son 50. Listo. Eso sería todo por esto de los arreglos. Tenemos estos espacios de más que puse acá nada más. Ya. Listo. Finalicemos con una matriz que nos va a ser muy útil, que no estaba contemplada, pero es extremadamente útil. Perdón. Ya. Es extremadamente útil, que se llama la matriz vacía. Y es muy sencillito, no nos demoramos nada, la verdad. Matriz vacía. Matriz vacía. ¿Qué es una matriz vacía? Pues es una matriz que no tiene elementos, justamente por eso se llama así, ¿no? Entonces, pongámosle, es una matriz sin elementos, así de simple. Entonces, vamos a ver eso, vamos a ver la matriz vacía. Voy a crear la matriz A, por ejemplo. ¿Cómo creo una matriz vacía? Pues, sí, como creo un vector, yo abro, cierro paréntesis, pero si no le pongo elementos, voilà, nació mi matriz vacía. Así de simple. Ya vamos a ver para qué sirve. Solo quería introducir esta matriz vacía antes de. Y esta es una matriz vacía. Una matriz sin elementos. Ya.
la vamos a necesitar justamente en el siguiente tema, que es el tema de indexación de números. Aquí está. Listo. Continuemos. Ahora sí, hablemos acerca de la indexación. ¿Qué es la indexación de los números? Es muy sencillo. Indexar básicamente es extraer números. ¿Pero por qué tiene ese nombre de indexar? Porque se utiliza índices, generalmente. Porque se pueden, no solamente se pueden utilizar índices, pero bueno, tema aparte. La cosa es que porque la mayoría de los métodos, al menos 2 de los 3 métodos más comunes de indexación, utilizan índices. Es por eso que se le conoce como indexación. Entonces, insisto, indexar no es nada más que extraer elementos de una matriz. Yo tengo una matriz 4×4. Extraigo el elemento en la fila 1,1. Entonces, si se dan cuenta, ahí están los índices, 1,1. Pongamos incluso ese ejemplo. Esta función randy de aquí, me la voy a saltar o la explico antes. Creo que la voy a explicar para utilizar números aleatorios. Entonces, hagamos eso, expliquemos esta función randy rapidito. La función randy no es nada más que una función que crea números pseudo aleatorios. Si somos técnicos, serían números pseudo aleatorios, porque lo aleatorio dentro de programación como tal no existe. Dentro de la vida real, la naturaleza y todo eso sí existe, pero en la programación no existe. Así que ahí les dejo las semillitas si es que alguien quiere consultar por qué se le conoce pseudo aleatorios. Pero bueno, de forma general, digamos los números aleatorios. Función randy. Digamos los números aleatorios. Mejor pongámosle un título de nivel 2 y eso de aquí. Ya. La función randy lo que me permite es generar números aleatorios. Por el momento lo voy a dejar así. Aleatorios enteros, para que se entienda, porque eso de pseudo es un poquito raro. Enteros uniformemente distribuidos. Básicamente esto quiere decir que todos tienen la misma probabilidad de salir. Ya, nada más. Solo eso. La función randy genera números aleatorios enteros uniformemente distribuidos. Entonces, esto lo digo porque justamente a continuación se va a utilizar bastante la función randy. Es para que no se pierda ese concepto. Entonces, veamos eso. Por ejemplo, pongo randy. De ahí, ¿qué me pide la función randy para trabajar? Me pide el número máximo, es decir, números desde dónde hasta dónde. Si es que yo quiero poner solo un límite máximo, pondría solo ese límite, en este caso 10. Y el límite mínimo se sobreentendería que va a ser 1. Si es que yo no quiero ese límite, quiero poner el límite tanto inferior como superior, lo pondría como un vector fila. Entonces aquí pondría desde el número -10 hasta el número 10. Y ahí la función randy entiende que va a ser desde el número 10 como mínimo hasta el número 10 como máximo. Los números aleatorios enteros que se pueden generar. Después de eso le paso el número de filas, que van a ser, por ejemplo, 2, el número de columnas, por ejemplo, van a ser 3, y voilà. Se crea mi matriz, en este caso, de 2 filas, 3 columnas, con números enteros uniformemente distribuidos, que quiere decir uniformemente distribuidos, que todos los números entre el -10 y el 10 tienen la misma probabilidad de salir, nada más. Como cuando lanzamos una moneda, cara o sello. Tanto la cara como el sello tienen la misma probabilidad de salir, 50 y 50. Acá es lo mismo. Pequeños conceptos de estadística. Bueno, de probabilidad, quiero decir. Entonces aquí vemos si yo compilo, se genera a cada momento una diferente matriz. Y listo, eso nada más. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Y cuando yo solo indico una dimensión, en este caso estoy indicando 2 dimensiones, las filas y las columnas. Cuando yo solo indico una dimensión, pues se crea una matriz cuadrada de ese orden. En este caso sería de orden 2. Aquí lo podemos ver. Nada más, eso para introducir rápido. Ahora sí vamos con los números, con la indexación de números. Vamos a empezar y para finalizar incluso esta parte con la indexación por posición. La indexación por posición no es más que indexar los números como nosotros los extraemos del álgebra lineal. Bueno, del álgebra matricial en realidad sería. Pero se lo conoce así del álgebra lineal porque en algunas universidades o institutos estudian el álgebra matricial y el álgebra lineal al mismo tiempo. El álgebra matricial no es más que estudiar matrices. Y es un tema aparte del álgebra lineal, pero insisto, algunas universidades lo toman como si fuera uno solo. Pero bueno, tema aparte. Entonces, para esto, permítanme ingresar una ecuación para que sea incluso más visual. Y voy a crear una matriz.
no sé por qué no me permite crearla. Déjenme minimizar esto. Y creémosla desde acá, una matriz 2 por 2 nomás voy a ingresar. Ahora sí. Entonces, aquí voy a poner el elemento A11, que quiere decir fila 1, columna 1, A12, A21, A22. Y aquí voy a crear una matriz que se llame A, ya que le pusimos ese nombre a los elementos. Listo, ahí está mi matriz A. Ahora bien, nosotros ya sabemos esto de las matrices, ¿no es cierto? Que los elementos tienen una posición que está indicada por la fila y la columna. Entonces, utilizando estos índices que podemos ver aquí, es que nosotros podemos hacer la indexación por posición. Una diferencia con respecto a Python, por ejemplo, es que en Python los índices, la posición de los elementos empieza en 0. Entonces, dentro de Python, una comparación, este elemento sería 0, 0. Fila 0, columna 0. Eso sería dentro de Python. Por eso suele ser un poquito complicado incluso entender esto dentro de Python cuando uno es principiante. Pero dentro de MATLAB no. Dentro de MATLAB entiende nuestro lenguaje y sabe que nosotros empezamos todo en 1. Así de simple. Entonces, si es que yo quisiera, voy a crear una matriz de números enteros entre el 1 y el 100, aleatoria. Cuadrada de 2 por 2, aquí la tenemos. Ahora bien, ¿cómo extraigo yo el elemento 1, 2, por ejemplo? Vamos a poner aquí, de la matriz M, quiero, entre paréntesis, indico, con esto estoy indicando que estoy indexando la matriz, el elemento 1,2. Y evidentemente ese es el número 55, veamos. Primera fila, esta fila de aquí. Segunda columna, esta columna de acá. Y ahí estaría. Así de sencillo. Así se indexa. Luego de eso, si es que quiero otro número, por ejemplo, el número 2,2, por ejemplo, lo mismo, indico los índices, lo puedo ver en la matriz misma y ya estaría. Aquí estaría. El elemento que está en la posición 2,2, fila 2, columna 2, aquí está. Y si nos damos cuenta, insisto, esto es bastante similar a como nosotros hemos trabajado el álgebra en el colegio y en la universidad, el álgebra matricial. Fijémonos que es muy parecido. Listo. Eso sería todo en este caso de indexación por posición. Y bueno, para finalizar con estos 2 últimos minutitos, mejor indiquemos de una vez cómo extraer filas enteras o columnas enteras. Porque, por ejemplo, a mí me interesaría indexar toda una fila o toda una columna. Para eso utilizamos el operador 2 puntos, que ya lo conocimos. Entonces, de la matriz A, extraer el elemento de la fila 1, columna 2. Nada más. Incluso vemos que más lo mismo me indica eso, ¿verdad? Aquí le pongo, fijémonos que ahí me dice, filas, columnas. Es decir, MATLAB es una maravilla, la verdad. Es muy fácil de utilizar. Ahora bien, vámonos a extraer toda la fila 1. En este caso no quiero solo el segundo elemento de la fila 1. Quiero toda la fila 1. Entonces, ¿yo qué hago? Digo, de la matriz A, quiero indexar toda la fila. Perdón, aquí, la fila, ¿cuál fila quiero indexar? La fila 1. Toda la fila. Entonces, de la fila 1 quiero todas las columnas. O todos los elementos, como le quieran llamar. Entonces, ¿qué digo aquí? Incluso es una carita feliz, qué curioso. Entonces yo digo, de la matriz A, quiero la primera fila, todos los elementos. Y vemos que justamente me extrae el vector 20,62 que está aquí. Viceversa, pasa lo mismo. Si es que yo quisiera extraer la primera columna, todas las filas de la primera columna. Y ahí extraigo el vector columna de la matriz A. Y si es que alguien tal vez es un poco curioso, ya para finalizar esta parte, ¿qué pasa si es que pongo 2 puntos, de la matriz A extraer todas las filas, todas las columnas? Evidentemente eso es la misma matriz A. Entonces es algo bastante curioso. Listo, con eso podemos finalizar esta primera parte y al volver del receso, continuamos con la indexación sencilla. Muchas gracias, Isaac. Después del receso, que son 10 minutos, les esperamos para continuar con la capacitación. Recuerden que si tienen alguna pregunta pueden hacerla hasta mientras en el chat. Muy buenas noches con todos. Para recordarles que pueden realizar las preguntas, como dijo mi compañera, mediante la transmisión en vivo en Facebook o por aquí mediante Zoom.
También se les recuerda que las clases se van a encontrar grabadas en nuestra página de YouTube y no se olviden de leer la descripción de los grupos de WhatsApp en donde podrán encontrar el link de Classroom y el link de las clases grabadas.
Listo, ha pasado el tiempo del receso. Vamos a continuar con la práctica, con la capacitación. Isaac, ¿estás listo para continuar? Por supuesto, continuemos sin problema. Listo. Jorge nos dice en el chat de la reunión que si nos puedes mostrar cómo se bajará en el Classroom la clase. Las clases. Jorge, ¿nos puedes especificar si te refieres a cómo descargar los documentos en el Classroom? Bueno, esperemos que nos especifique eso y ya te digo, Isaac. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya. A ver, entonces continuamos. Uy. Denme un segundito. Ya estoy. Listo. Denme un segundito nomás. Qué raro. Permitir. Bueno, no importa. Continuemos. Entonces, ahora sí. Bueno, una vez ya conocimos la indexación por indexación por posición, quiero decir, ya podemos continuar. Esa es la más sencilla, ojo, y es bastante intuitiva, porque nosotros ya de por sí trabajamos con este tipo de notaciones en el álgebra. Ahora bien, estudiamos la indexación sencilla, en cambio. La indexación sencilla es muy parecida a la indexación por posición. La diferencia radica en cómo se van a obtener esta vez los índices. En lugar de utilizar dos índices, vamos a utilizar un índice. Es por eso que se le llama indexación sencilla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esto me sirve incluso para explicar otro concepto fundamental dentro de MATLAB. Concepto fundamental, concepto general. Dentro de MATLAB, la dimensión predominante son las columnas, no las filas. A pesar de que nosotros generalmente estamos acostumbrados a trabajar por filas. Incluso una matriz es M por N, filas y después columnas. Pero no, dentro de MATLAB, la mayoría de las funciones son predominantes por columnas, es decir, van a realizar las operaciones que nosotros les indiquemos. Si es que ingresamos una matriz, las va a realizar por filas. Digo, por columnas, perdón, por columnas. Entonces, ojo, mucho cuidado con eso. Entonces, lo que pasa aquí es que una matriz, a final de cuentas, como les acabo de decir, es predominante por columnas. Por ende, para MATLAB, la primera columna es esta, ¿no es cierto? El elemento 1 de la primera columna, el elemento 2 de la siguiente columna. Ahora, cuando le indicamos únicamente un índice, MATLAB lo que va a decir es esto. Ok, me indicas un índice, entonces yo voy a utilizar la indexación simple y es esto. MATLAB va a poner o va a entender que la siguiente columna va debajo de la anterior. Entonces tengo la primera columna, la siguiente va debajo, y si tuviera más columnas, la siguiente va debajo. Eso es lo que quiere decir esto. Entonces, estos serían los nuevos índices. Y es por eso que se le conoce como una indexación sencilla. Vamos a ver. Por ejemplo, voy a crear una matriz 2×2 igual, sencillito, nada del otro mundo. Y esto de aquí permítanme eliminar, que ahorita no me interesa. Ya. Entonces creo mi vector B01. Creo mi vector B01, ¿ya? Para que no me dé problemas con los nombres de abajo. Creo mi vector B01 y ahora indexemos. Igual que hace un momento. Llamo al vector, es decir, B01, escribo el nombre de mi matriz, bueno, en este caso de mi matriz, no sé por qué puse vector, voy a poner A01. Mi matriz A01 la llamo y le paso como índice únicamente un número. ¿Cuál quiero en este caso? Por ejemplo, el 3. Ahí estaría. Por ejemplo, quiero el tercer elemento. Bueno, en este caso coincidió que sea un 3. Cambiamos, ya, por ejemplo, ahí. Entonces, tengo el tercer elemento mediante indexación sencilla de la matriz A01 es el 5. Y aquí lo podemos ver incluso. 1, 2, 3. Es que quisiera el cuarto elemento, aquí podemos ver que es el 9. Y aquí podemos ver incluso con la comparación de esta pequeña ecuación de aquí. Ahora bien, lo mismo. Si por posición podríamos extraer, digamos, una submatriz, un subarreglo, por así decirlo, de la matriz original, acá también es posible, solo que aquí se extrae únicamente como vector, nada más. No podemos extraer matrices completas. Y es un detalle cierto que me acabo de dar cuenta que se me olvidó. Por ejemplo, si voy a crear una matriz más grande.
una matriz de 3 por 3. Ya, entonces, de esta matriz 3 por 3, ¿yo cómo le hago para indicarle a MATLAB que quiero extraer, por ejemplo, solo la primera parte, es decir, solo desde la 1 hasta la 2, y de la primera fila, segunda fila, primera columna, segunda columna, es decir, solo esta pequeña submatriz de aquí, la esquinita. ¿Cómo le indico? Pues bueno, yo le voy a indicar que quiero. Como vector le voy a indicar la primera y segunda, que es, en este caso serían las filas, primera y segunda fila, y qué columnas, primera y segunda columna. Y ahí estaría. Vemos que mi matriz A es 87, 26, pero lo importante es que es 87, 26, 87, 26. 981, 981. Y hemos extraído una submatriz. Esto también podríamos haberlo escrito de otra forma. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos elementos? Pues es 1, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de escribir así, también es frecuente escribir así. Desde el 1 hasta el 2. Desde la primera fila hasta la segunda fila. ¿Qué columnas? Desde la primera columna hasta la segunda columna. También es otra forma. Y por eso es que introducimos esto de los operadores y las funciones linspace y todo eso, porque básicamente vamos a comenzar a utilizar bastante. Y para este tema de indexación, el operador 2 puntos también tiene más relevancia todavía. Ya, pero aquí podemos extraer, como pueden ver ustedes, vectores fila, vectores columna o matrices de cierta forma. Pero acá no. Acá únicamente se van a extraer un vector fila. Nada más, solo vectores fila. ¿Por qué? Porque MATLAB está haciendo un supuesto de que toda esta matriz A la está escribiendo como un vector columna. Es por eso que solo vamos a poder extraer prácticamente un vector nada más no matrices completas. De pasito, ya que estamos por acá, ¿qué pasaría si es que yo quiero transformar de una matriz a un vector? Es decir, tengo mi matriz A, pero por alguna razón me interesa que esta matriz sea un vector. Es decir, o bien un vector fila o un vector columna, lo que sea, pero quiero que sea un vector. Entonces yo también puedo utilizar el operador 2 puntos. Es algo súper versátil, la verdad, dentro de MATLAB. Y este operador 2 puntos básicamente es como único índice, le pasaría aquí, pueden ver. Le paso como único índice, ¿y qué es lo que va a pasar? Me va a escribir la matriz en este formato de acá, de indexación sencilla, pero lo quiero escribir acá para que lo puedan ver, que se puede pasar de una matriz a un vector únicamente pasándole este vector 2 puntos, nada más. Entonces, hace esto, coge la primera columna, la siguiente columna la pone debajo, la siguiente columna la pone debajo y así. Es por eso que podemos ver aquí que va a estar la primera columna, por ejemplo, 52, 41, 8 debe ser la primera, 24, 13, 19 es la segunda, 24, 13, 19, aquí lo podemos ver. Entonces, si es que yo quisiera extraer de aquí, por ejemplo, como no tengo ya filas y columnas, solo tengo un único índice, entonces yo diría desde el elemento 2 hasta el elemento 3, por ejemplo. ¿Cuáles elementos se van a extraer en esta matriz? Se van a indexar el elemento 2, aquí lo podemos ver, este de aquí, y el elemento 3, este de aquí. Vamos a verlo. Ahí está. Se extrae como un vector fila, como ya les dije. Es un poco raro, ¿no? Porque al final estoy indexando un vector columna, pero me extrae un vector fila. Y es un poco, son curiosidades, la verdad, no sé cómo más cómo más llamar esta peculiaridad. Porque para mí lo más lógico tal vez sería extraer así como un vector columna todo. Pero bueno, cosas de MATLAB. Si es que yo quiero extraer desde el primer elemento hasta el tercer elemento, entonces extraería este y este. Bueno, pero yo creo que ya se entiende la lógica, la verdad no creo que sea necesario seguir y seguir porque es bastante evidente. 4, 10, 4. Aquí lo podemos ver. Y aquí sí, como les digo, no podemos extraer matrices como lo hacíamos con la indexación por posición. Listo, esas son las dos indexaciones más comunes, la verdad. Pero ahora vamos a trabajar con una indexación más, que es la indexación lógica. La indexación lógica es extremadamente útil en especial cuando nosotros estamos trabajando con comparaciones. Por ejemplo, aquí tengo mi vector de notas. Estas son las calificaciones de mis 5 estudiantes en la materia. Chuta, tan bajas las notas. Chuta, ¿qué materia es difícil? No lo sé, electricidad y magnetismo. O algunas universidades que le tratan como física universitaria 2. U óptica o termodinámica, esas materias son un poquito complicadas, por lo menos a mí se me hizo complicado. Entonces parecen esas notas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si es que yo quisiera extraer a los estudiantes
que aprobaron la materia. Por lo menos dentro de Ecuador, el sistema de aprobación es sobre 10. 10 es la máxima, 0 es la mínima. Es lo peor, aunque no creo que nadie saque 0, no sé. Pero bueno, entonces de 7 para arriba, aprobado. Menor que 7, desaprobado. Y de 9 para arriba ya es sobresaliente. Es decir, 9 o 10 es sobresaliente, pero con 7 basta para pasar. Entonces, ¿cómo creo esa condición? Para yo indexar con esa condición, quiero saber qué estudiantes aprobaron. Entonces, yo voy a llamarle a un ¿cómo lo diría? Voy a llamar I de X, así es como generalmente se nombran a los índices, o simplemente I a veces, pero yo prefiero llamarle I de X porque la I tiene otra funcionalidad dentro de MATLAB, que es básicamente de index, por eso le llamo así. Y voy a escribir los vectores del vector 0, 1, y es justamente la pregunta que hicieron ayer. ¿Se puede comparar matrices? Sí, se puede comparar matrices. Entonces, en este caso yo voy a comparar esta matriz con un número que sea mayor o igual que 7. Esa es mi comparación. Lo que me devuelve, como lo estudiamos ayer, es un arreglo lógico. ¿En función de qué? A cada numerito de este vector está comparando con el número 7. Si es que cumple la condición, le da el valor verdadero. Si es que no la cumple, le da el valor falso. Y bueno, ya estudiamos ayer que eso se representa dentro de MATLAB como 1 y 0. En comparación con otros lenguajes que sí vota true o false directamente, pero aquí no. Pero bueno, y ya ahora que tengo esto, ¿qué pasa si es que yo le paso este índice, este vector de números lógicos, de valores lógicos en realidad? ¿Qué pasa si es que yo le paso al vector 0,1 como índice? B01, por eso le llamé I de X, de índice, I de X. Vamos a ver que me devuelve únicamente el número 8. Y yo ya sé que el estudiante, ya le vamos a poner, cuando estemos viendo los arreglos tabla, ya le vamos a poner un poco más de sentido, pero por el momento voy a decir el estudiante 1, el estudiante primero, es el único que aprueba, el resto no aprobó. Veamos otro vector por si acaso, ya, ahí está un poco mejor. Entonces vemos, actualizamos esto, vemos que los que cumplen son el segundo y tercer estudiante y son los que aprueban, y en este caso con sobresaliente. Si es que yo quisiera saber cuáles reprueban, fácil, ¿no es cierto? Mi comparación ya no sería mayor o igual que 7, sería menor que 7. ¿Qué números son menores que 7? Y aquí tengo el 2, el 6 y el 1. Esos son los estudiantes que lastimosamente no pasaron. Si se dan cuenta, lo que está indexando, los números que se están indexando son los verdaderos. Esa es la indexación lógica. Utilizar valores lógicos para obtener, para extraer valores de otro arreglo o de otra matriz. Y ya, así de simple es la indexación lógica. No hay nada más que explicar, la verdad. Es bastante útil para hacer este tipo de comparaciones. No hay nada más que argumentar en realidad. Ahora, hablemos sobre, bueno, extraer múltiples elementos. Ya les expliqué de qué iba. Ya nos adelantamos un poquito de esto en la indexación por posición, que básicamente es utilizar el operador 2 puntos. Tanto para extraer toda una fila, que sería de la matriz A, quiero la primera fila y quiero todos los elementos, eso es este operador 2 puntos, o todas las columnas, vendría a ser lo mismo. O si no, de la matriz A, quiero todas las filas de la columna 1 o todos los elementos de la columna 1. Esto también es lo que vendría a significar. O si no, de la matriz A, quiero las filas desde la 1 hasta la 2 y de las columnas desde la 1 hasta la 2. Y aquí podemos ver eso. O de la matriz A quiero que se convierta en un vector, que es esta forma de aquí. Entonces, eso es lo que está explicado acá, solo que ya me he adelantado un poquito. Pero no es nada más que eso. Ahora hablemos sobre cambiar los valores, porque la indexación no es solo para extraer, también me sirve para cambiar valores. Por ejemplo, y aquí permítanme eliminar esto. Por ejemplo, ¿qué matriz tengo? Vemos. Matriz A, le he borrado. Bueno, borremos aquí otra vez. Vamos a poner la matriz A, que va a ser igual una matriz de números aleatorios, del 1 al 10, de 3 por 3. Listo, ahí está mi matriz A. Le voy a poner B para que no me veamos si no me da problemas la matriz B. No, ya. Quiero que no salga a ser resaltado. Ya, tengo mi matriz B. Esta es la que estamos viendo ahí. Yo puedo indexar algunos valores. Por ejemplo, quiero indexar el valor, el de aquí, el 8. Entonces, ¿en qué fila estoy? En la fila 1. ¿Qué columna estoy? En la columna 2. Entonces yo digo B, fila 1, columna 2. Ahí está mi valor 8. Pero yo quiero cambiar ese valor.
Supongamos que ese valor no es el correcto. Aquí debería estar un 3, por ejemplo. Ok, un número no está, un 9, por ejemplo. No sería 8. Debería ser 9. Entonces, yo, ya que lo tengo el valor aquí, ¿qué pasa si a esa posición, porque aquí básicamente estoy indexando, estoy en una posición de la matriz, ¿qué pasa si a esa posición yo le cambio el valor? En lugar de 8, voy a asignarle, con el operador de asignación, el igual, el valor 9. Pongo control enter y podemos ver que ahora ya no va el elemento 1,8, el elemento en la posición 1,2 ya no vale 8, ahora vale 9. Es para eso que nos sirve la indexación también, para cambiar los valores dentro de un arreglo, dentro de una matriz, generalmente. Y así, algo que tenemos que tener en cuenta, fijémonos en esto, algo que tenemos que tener en cuenta es que yo tengo que reemplazar los elementos en función de que tengan las mismas dimensiones, ¿ya? Digámoslo así. O dicho de otra forma, lo de la izquierda tiene que ser igual a lo de la derecha. Así de simple. Entonces, si es que yo tengo a la izquierda, tengo un escalar. Esto es un escalar. Ayer ya lo estudiamos. Esto es un escalar. Una matriz de 1 por 1. Pero yo le quiero igualar, por ejemplo, a un vector, al vector 1, 10, por ejemplo. Entonces, fijémonos, aquí yo tengo una matriz 1 por 1. Aquí, estoy indexando únicamente el elemento 8, un escalar. Y aquí yo tengo una matriz de 1 por 2, es un vector fila. ¿Qué va a pasar? Que no puedo hacer esa asignación. ¿Por qué? Porque me dice que lo de la derecha tiene que ser igual a lo de la izquierda. Así de simple. Mucho cuidado con eso, porque eso también suele causar muchos errores. Cuando no nos damos cuenta qué es lo que estamos indexando, generalmente en bucles es cuando pasa esto, porque en un bucle, cuando uno ya tiene bastante pericia, puede ya ir viendo dónde puede estar el error y qué puede pasar, pero cuando uno recién está aprendiendo, en cambio, es bastante fácil equivocarse con este tema de indexación en bucles, porque generalmente suelen mandar ese tipo de problemas. Dada una matriz, cree una matriz utilizando un bucle for y sume los elementos de la diagonal o yo qué sé. O algo así, ¿sabes? Ejercicios bastante comunes he visto. Entonces, ojo con eso. Ahora, ¿qué pasa si es que yo extraigo de aquí? Quiero extraer toda la primera fila. Vemos, ahí tengo toda la primera fila. Bueno, como ya le modifiqué, ahí está. Toda la primera fila, 6, 7, 6. Yo quiero modificar toda la fila. Como ya lo mencionamos, yo para hacer esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que igualarle un vector de las mismas características. Por ejemplo, la primera fila quiero que sea 1, 1, 1. Y ahí está. Voilà, se acaba de reemplazar. Y así como si es que yo tengo que, por ejemplo, si indexo esta submatriz, esta esquinita de aquí, 6, 7, 9, 4, y quiero reemplazar, tengo que igualar a una matriz de las mismas dimensiones. Y es redundante, pero ya ven el concepto. El concepto es sencillo. No es nada más, la verdad. Y aquí, bueno, aquí también ha estado la matriz vacía, cosa que no está de más explicarla, que es la matriz sin elementos, que ya le explicamos antes del receso. ¿Para qué me sirve una matriz vacía? Pues me sirve para eliminar valores. Supongamos que yo tengo aquí mi matriz, igual voy a crear aquí una matriz de 3 por 3 otra vez. Y le voy a llamar C a mi matriz C. Yo voy a hacerle esto más abajo. Ya. Entonces, tengo mi matriz C. Aquí podemos ver una matriz de números aleatorios enteros uniformemente distribuidos del 1 al 10 de 3 por 3 o de orden 3. Ya. Entonces, tengo esta matriz, pero supongamos que yo no sé por qué aparecieron aquí un montón de... utilicemos lo que aprendimos hace un ratito. Voy a poner de la matriz C, quiero indexar la primera fila. Ahí está, todas las filas, la primera columna que quiero decir, y le voy a poner llena de ceros. 0, 0, 0. Ah, pero dije columna, ¿no? Bueno, entonces aquí lo transpongo y ya estaría. Porque esta es una fila, este es un vector fila, lo transpongo y se convierte en un vector columna. Y ya. Ese es mi vector C. Aquí lo podemos ver. Y supongamos que este es el resultado, ¿ya? No el de acá arriba. Voy a eliminar esta salida de aquí. Supongamos que... Uy, ¿dónde me fui? Ya. Supongamos que esta de aquí, esta matriz C, es la que por alguna razón me dio. Esta matriz C. No sé por qué yo esperaba esta matriz de acá. Esperaba esta matriz de 3 filas, 2 columnas de 3 por 2. Esperaba esta matriz de acá. Pero por alguna razón, no sé por qué, ¿dónde me equivoqué?
me está dando ceros en esta primera de aquí, en esta primera columna. Entonces, lo más viable sería buscar el error y corregirlo, ¿no? Pero lo que también se podría hacer, no es recomendable porque a la larga da errores, pero es una opción momentánea, se me ocurre, sería eliminar directamente esta columna. ¿Cómo hago eso? Con la matriz vacía. Entonces yo digo, ¿qué digo? Digo, de la matriz C, ¿cuál es la que me está dando problemas? Esta primera columna. Entonces digo, todas las filas de la primera columna son, no sé por qué me están estos ceros, voy a igualarle ¿a qué? A la matriz vacía. Aquí obviamente no tengo que poner una matriz vacía de 3 elementos vacíos, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Simplemente la matriz vacía y punto. Ya. Aquí no hay nada que... No importa si a la izquierda tengo un escalar, tengo un vector o tengo una matriz como tal. Le igualo a la matriz vacía y ya está. Veamos qué pasa. Se acaban de eliminar. Y ahí estaría. Y yo ahí daría una solución temporal, como les digo, porque no se debería hacer esto. Porque es decir... ¿cómo le explico? Es tapar un hueco haciendo otro hueco. Como que no tiene mucho sentido. Entonces, mucho cuidado con esto. Pero bueno, me sirve para explicar el tema de eliminar valores. Listo, no obstante, tienen que tener mucho cuidado. Eso sí es algo que toca tener mucho cuidado con la consistencia de las matrices. ¿A qué me refiero con la consistencia? Que si yo tengo una matriz, voy a copiar la matriz de por acá. Esta matriz, no, la de acá quiero copiar. Esta matriz. Supongamos que yo tengo esta matriz de acá. Voy a copiar aquí, no, acá abajito. Ya. Supongamos que yo tengo esta matriz de aquí. Ya. Permítanme centrarla, que me gusta tenerlo ahí. Ya. Supongamos que yo tengo esta matriz de aquí, esta matriz A. Ya. Y voy a crear esta matriz A en realidad. Clear A va a ser igual a ¿qué? Bueno, A, B, C, no, la matriz de M. Bueno, no, A, ya que estamos con A. Una matriz aleatoria del número del 1 al 10 de 2 por 2. Ya, y ahí tengo mi matriz A. Ahí está mi matriz A. Yo les pregunto, ¿qué pasaría si es que yo elimino este elemento de aquí? Lo elimino. Quiero poner este signo de interrogación. ¿Qué pasaría si es que yo elimino este elemento de aquí? ¿Tiene sentido que una matriz tenga dos filas? Perdón, la primera fila tenga dos elementos y la segunda fila tenga un solo elemento. ¿Qué pasa con este elemento? Vamos a ver eso. Yo digo, de la matriz A voy a eliminar el elemento en la posición 2,2. Voy a eliminar. ¿Qué va a pasar? Que me da error. ¿Por qué me da el error? Porque no puede, la matriz final, la matriz resultante, por así decirlo, no es consistente. Le falta un elemento, le falta una pieza. No puede ser una matriz. Entonces, mucho cuidado con esto. Pero en cambio, si es que yo elimino toda la fila, por ejemplo, todas las filas de la columna 2, todas las filas sería esta, de la columna 2, esta. Si es que yo elimino la columna 2, en este caso, ahí sí es consistente, porque ¿qué me va a quedar? Me va a quedar una matriz que es un vector, básicamente. Eso sí es más consistente. Fijémonos en eso. Pero insisto, vamos a poner una más grande. Vamos a poner una de 3 por 3. Si es que yo quiero eliminar en este caso, por ejemplo, voy a eliminar este cuadradito de aquí. Este primero. Entonces, del 1 hasta el 2, del 1 hasta el 2. ¿Qué pasa? No puedo hacer eso, porque la matriz final no es consistente. Así de simple. Entonces, ¿qué dijimos? Que yo, si, por ejemplo, quisiera eliminar la fila de la mitad, por ejemplo. La fila de la mitad. Entonces yo digo, la segunda fila, quiero eliminar todos los elementos. Y ahí sí tiene consistencia, porque yo si elimino todo esto, pues me queda una matriz de 2 por 3. Fijémonos eso. Entonces, mucho cuidado con esto de eliminar también, porque a veces no es posible, no es como que yo elimino cuando me dé la gana. También hay unas reglas que nosotros debemos seguir. Y no es así como así que se debe de hacer. Listo. Hasta este punto ya, creo que ya hemos cubierto, la verdad, bastante, en solo 3 días. Pienso que está yendo bastante bien. Espero no estar yendo demasiado rápido. Pienso que estoy yendo a un ritmo bastante decente, como para que se entienda bastante fácil. Y listo. Eso sería todo en cuanto a la indexación y modificación de los arreglos. Ahora hablemos de las operaciones
Sí, hablemos nomás de las operaciones ya directamente. Hablemos de las operaciones, Disculpa, Isaac, que te interrumpa. claro. Hay bueno, algunas preguntas. Ah, sí, mejor Eh, eso también estaba por decir. Mejor eso ahorita, por favor. sí. A ver, Eduardo nos dice, pero la indexación sencilla no es muy versátil en operaciones con matrices. ¿Es cierta esa información? Claro, no es nada versátil, depende. Por ejemplo, es que depende de los casos. En la programación, como en la vida, creo yo, todo depende. Pero no tiene nada que ver con esos comentarios de todo relativo, por si acaso. Entonces, por ejemplo, si es que yo tengo un vector, eh, voy a crear rapidito un vector, por ejemplo, un vector B que vaya desde el 1 hasta el 10. Ya, ese es ese es mi vector B, por ejemplo. Entonces, en este caso, si es que yo quisiera extraer un elemento, como que es muy redundante decir la primera fila, tercer elemento, o noveno elemento, o quinto elemento. Nos damos cuenta que este uno de aquí como que no sirve de mucho. Entonces, ahí como que tiene mucho sentido utilizar la indexación sencilla, porque yo digo del vector el tercer elemento. Bueno, en este caso no tiene mucho sentido. Randy, 10, una fila, 10 elementos. Ahí sí. Entonces, ahí sí tiene mucho sentido la indexación sencilla. Pero si estamos trabajando con matrices, ahí sí es mejor la indexación por posición. Así que en este caso sería más útil la indexación sencilla. Pero sí, digamos que es menos versátil que la indexación por posición. Listo. Bueno, Eduardo también nos dice, considerando que al trabajar con matrices de muchos elementos se debe operar con filas y columnas. ¿Qué opina usted, profe? ¿Puedes repetirme la pregunta? Bueno, dice, considerando que al trabajar con matrices de muchos elementos se debe operar con filas y columnas. ¿Qué opina usted, profe? Claro, claro, evidentemente. Insisto, yo creo que de aquí, tanto los participantes como las personas que estén viendo esto por alguna retransmisión en Facebook, eh, no deben ser de un solo, no deben solo conocer MATLAB o querer aprender MATLAB, de seguro ya vienen de otro lenguaje o tienen noción de otro lenguaje. Entonces, es muy importante saber trabajar por filas y por columnas, porque dentro de la programación en general, normalmente las filas representan observaciones, o puede ser pacientes, por ejemplo, se me ocurre. Y las columnas representan variables, por ejemplo, nombre, edad, país, género, yo qué sé, cualquier cosa. Entonces, puede que yo necesite trabajar a ciertos pacientes, entonces yo debería trabajar por filas. Si es que quiero trabajar con ciertos pacientes, los pacientes que son mayores de edad. Pero si en cambio a mí me interesa hacer un análisis, por ejemplo, de si mis pacientes son de Brasil, o son de Ecuador, o son de México, no lo sé. Entonces ahí trabajaría yo por columnas, porque las columnas representan variables. Entonces, depende mucho nosotros cómo sea nuestro análisis, pero MATLAB es muy, muy versátil para trabajar con filas o por columnas. Es extremadamente sencilla, la verdad. Ok, muchas gracias, Isaac. Y bueno, Jorge también nos pregunta, ¿cómo ingreso en texto la matriz A en símbolo? Eh, ¿Cómo O tal vez se ingreso? refiere a cómo ingresó en texto la matriz A en símbolo. Ah, sí, sí, sí. Una tilde cambia mucho. Eh, Veamos eso. Es fácil, simplemente es una ecuación. Es una ecuación. Y lo mismo lo voy a hacer acá, ya que estaba por acá. Simplemente nos vamos, insisto, esto lo vimos el primer día. Porfa, pueden revisar las grabaciones para más detalles. Pero respondiendo a la pregunta, nos vamos al menú en el live script, nos vamos en el live script, en un bloque de texto, nos vamos al menú insertar, y en el menú insertar tenemos una ecuación, ingresamos una ecuación, y en la ecuación se nos habilita un nuevo menú que se llama ecuación, y de la ecuación ponemos en la parte superior derecha, tenemos donde dice matrices, y las matrices ya podemos ingresar la que queramos, ¿no? 3 por 3, y ahí estaría. Y aquí ya comienzo a ingresar manualmente los elementos. Así nomás. Listo, muchas gracias, Isaac. Esas serían todas las preguntas que hasta el momento hay. De acuerdo. Continuemos entonces. Ahora sí. Ya, dando este pequeño break. Vamos a continuar.
Ya, hablemos ahora sobre las operaciones. Ya respondidos un par de preguntas. Las operaciones, pues, son bastante sencillas, la verdad. No es tampoco nada del otro mundo. Dentro de MATLAB, insisto, es muy fácil trabajar con matrices a comparación de otros lenguajes. Entonces, vamos a ver eso. Por ejemplo, aquí tengo un vector, del 1 al 5. ¿Qué pasaría si es que yo le quiero a este vector sumar un 1? Voy a poner un ejemplo. Yo simplemente le sumo directamente B1, el vector, más 1. Al hacer esto, ¿qué está pasando? Pues a cada elemento se le va a sumar 1. Y ya, es bastante intuitivo, la verdad. ¿Qué pasa si es que yo quiero restar ese 1? Vector 1 menos 1 y ya está. Entonces puedo sumar o restar lo que yo quiera. Y lo mismo pasa con una matriz. Ojo, recordemos que un vector es un tipo de matriz. Es una matriz muy especial, con una característica especial. Pero, sí, pero eso funciona. Entonces, si es que yo tuviera, por ejemplo, aquí, mejor hagamos otro ejemplo acá abajito. Con una matriz A va a ser igual a ¿qué? Igual función Randy del 1 al 10. Quiero que sea de 3 por 3. Aquí tengo mi matriz A. Bueno, me da errores. Quiero una matriz M. Ya. Quiero esta matriz M. Entonces, a mi matriz M yo le puedo sumar 5, por ejemplo. Y podemos ver que también se suma. 7 más 5, 12, 4 más 5, 9, 9, 10 más 5, 15 y así. Y con la resta lo mismo. Con las que tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, eso primero haciéndonos referencia a si queremos sumar un único elemento. Pero si queremos sumar como tal matrices, evidentemente las matrices tienen que ser de las mismas dimensiones. Por ejemplo, aquí tengo un vector 0,2 y bueno, esta matriz permítanme eliminarle para que no. Ya. Por ejemplo, aquí vemos el vector 0,1. O el vector 1. Y aquí vamos a ver el vector 2 primero, antes de hacer la operación. Fijémonos, el vector 1 tiene 5 elementos. El vector 2 tiene 5 elementos. Igual. Entonces, al hacer la suma, ¿qué va a pasar? Se va a hacer la suma elemento a elemento. Esta es la suma matricial, la suma de toda la vida, dentro de las matrices. Aquí tampoco hay mucho que argumentar. Entonces vamos a ver eso, que se suma 1 más 6, 7, 2 más 7, 9, 3 más 8, 11 y así como sigue. Así de simple. Eso es lo que les digo, que tiene que ser sí o sí de las mismas dimensiones. Porque, ¿qué pasaría si es que yo intento hacer un arreglo de diferentes dimensiones? Por ejemplo, le pongo aquí que no sea desde el 6, que sea desde el 7. Ya. Fijémonos que el vector 3 tiene 4 elementos y el vector 1 tiene 5 elementos. Entonces, al hacer la suma, ¿qué va a pasar? Me va a dar error. ¿Por qué? Porque es igual como en el álgebra, ¿no? El primero le sumo con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, el cuarto con el cuarto. ¿Y el quinto con qué le sumo? Con 0, no le sumo. Entonces, como eso no está definido, evidentemente dentro de MATLAB también me da error. Mucho cuidado con eso nada más. Esa es la suma y resta, bastante sencilla, la verdad. Ahora hablemos acerca de la multiplicación y la división y potencia, de pasito. Porque esas sí son hay que tener bastante cuidado con estas. Porque dentro de, nosotros conocemos, ahorita acabamos de ver que nosotros puede que nos interese sumar, restar, multiplicar, sacar la raíz, aplicar el logaritmo, yo qué sé, puede ser que se nos ocurra o necesitemos aplicar cualquier tipo de operación a cada elemento de la matriz. Y a este tipo de operaciones se les conoce como operaciones arreglo u operaciones de arreglos, como le quieran llamar. Pero son operaciones, tienen este nombre porque se realizan elemento a elemento. La operación se aplica sobre cada elemento de la matriz. Es por eso que se llaman operaciones arreglo. Sin embargo, nosotros sabemos que como estamos trabajando con matrices, también existe el álgebra matricial. Y la suma matricial, pues bueno, es bastante parecida a la suma normal de toda la vida, a la suma de la aritmética y todo eso. Del álgebra elemental, quiero decir. Pero el producto, la multiplicación matricial, no es la misma que la multiplicación de toda la vida.
O no es lo mismo si es que yo quisiera multiplicar el vector B1 con el vector, con otro vector, por ejemplo, tiene que cumplir ciertas características, tiene que cumplir las mismas reglas del álgebra lineal, bueno, del álgebra matricial, siendo más técnicos, para poder multiplicar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, que ya lo vamos a ver en un ratito. Ahorita me interesa primero que son las más comunes, las más usuales, las que vamos a trabajar, son las operaciones arreglo o las operaciones elemento-elemento, también tienen ese nombre. Aunque creo que es más entendible elemento-elemento porque es autodescriptivo. Pero veamos, entonces, antes de aplicar las operaciones, veamos el vector B1 y el vector B3 que no me reconoce, que lo creé mal. Ah, es que lo modifique por acá. Aquí está, estaba desde el 6 hasta el 10. Ahora sí. Voy a eliminar esta operación de aquí y ya, quiero eliminar todas estas salidas. Ahora sí vamos por acá. El vector B1 es ese, del 1 al 5. El vector B3 es el de acá, del 1 al 10. Entonces, ¿qué pasa si es que yo multiplico aplicando una operación elemento a elemento entre estos dos vectores? Pues evidentemente se aplicará la operación entre los elementos respectivamente. ¿Cómo yo me doy cuenta que estoy haciendo una operación elemento a elemento y no una operación matricial? Pues fácil. Las operaciones elemento a elemento tienen el punto adelante de la operación. Entonces, eso es lo que me indica y lo que le indica MATLAB. En realidad, que la operación es elemento a elemento. Aquí lo podemos ver. 1 por 6, 6. 2 por 7, 14. 3 por 8, 24. 4 por 9, 36. Y 5 por 10, pues más o menos 50. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Si es que yo le quito el punto, si es que alguien es curioso y dice, ok, pero quítale el punto, a ver qué pasa. ¿Qué creen? El vector B1 tiene estas dimensiones. Ahorita nos tenemos que fijar en las dimensiones. El vector B3 tiene estas dimensiones. Y esta, sin el punto, es una multiplicación matricial. No sé si recuerden las operaciones matriciales, pero la multiplicación tiene una característica, entonces aquí no me va a permitir porque no cumple las características. Aquí incluso me dice, las dimensiones son incorrectas para la multiplicación matricial. Aquí me dice, si es que tal vez yo lo que quiero hacer es una operación elemento-elemento, utilice esto, utilice punto por. Incluso MATLAB me lo está indicando. Para hacer una element-wise multiplication o una multiplicación elemento-elemento. Listo, entonces pilas con eso, nada más que eso. Ahora vamos con la división, que tiene el mismo papel protagónico. Si es que yo le pongo punto dividido para tal, se va a realizar la división entre los elementos respectivamente. En este caso, los elementos del vector B3 van a ser divididos por los elementos del vector B1. Aquí lo podemos ver. 6 dividido para 1, 6, 7 dividido para 2, 3.5, 8 dividido para 3, es 8 tercios, o lo que debería ser 2.666, así hasta el infinito, pero bueno, aquí nos aproxima. Y así como sigue. Lo mismo, aquí va a pasar algo curioso. Si nosotros le quitamos el punto, sí nos va a dar un resultado. Pero esto no es lo que, ¿cómo es? Este resultado hay que saberlo interpretar. Por el momento no le vamos a dar una interpretación, porque es un resultado matricial. Pero ya lo vamos a ver en su momento a qué significa. Por el momento estamos estudiando las operaciones matriciales. Pero la división sí es concordante con estos datos. Pero ya vamos a ver de qué se trata al ratito. Ahora bien, hagamos en cambio la operación de la potencia. La potencia es lo mismo, ¿no es cierto? La potencia, si yo le hago con el punto adelante, es una potencia elemento-elemento. Entonces, al hacer eso, ¿yo qué tengo que hacer? Bueno, ¿cómo lo tengo que leer? El vector B, cada elemento del vector B3 va a ser elevado a cada elemento, bueno, no, es que sonaría como que se va a elevar por todos los elementos, no. Lo que quiero decir es que el elemento 6 va a ser elevado a la 1, 7 va a ser elevado a la 2, 8 va a ser elevado a la 3 y así sucesivamente. Eso es lo que quiero decir, solo que no encontré las palabras adecuadas. 6 elevado a la 1 es 6, 7 al cuadrado es 49, 8 al cubo es 512, 9 a la cuarta es este número de aquí y 10 a la quinta es este número de aquí. Y listo. Y en este caso la potencia, esa sí no me va a permitir. La potencia entre dos números. Entre dos vectores. ¿Por qué? Porque la potencia básicamente
la potencia es una forma resumida de escribir una multiplicación, a breves rasgos. Entonces, la potencia matricial también tiene ciertas características que debe de cumplir la matriz. Por eso aquí tampoco nos permite. Solo la división es un caso peculiar, pero que tenemos que saber interpretar. Nada más. Estas son las operaciones elemento a elemento. Ojo que hay una división más. Dentro de MATLAB existen 2 divisiones en realidad. Pero es muy poco usual. De cualquier manera se las voy a indicar para que no quede en el aire. Que es esta se le conoce como la división usual, ¿no es cierto? Porque es la división de toda la vida. Dentro de MATLAB también se le conoce como división derecha. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo en la... Es de izquierda... a ver cómo les explico. Multiplicación. Sí, es la división derecha. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo para los elementos que están en la derecha. Pero en cambio, si es que yo le pongo esto, voy a poner acá, pero le voy a cambiar el operador y voy a poner la división izquierda. Ojo, en este caso no estoy alternando los elementos. Como pueden ver, está en el mismo orden. El vector B3 está en la izquierda, el vector B1 está en la izquierda. En la derecha, perdón. Vector B3, izquierda, vector B1, derecha. Ya, pero ¿qué va a pasar? Aquí lo que se va a interpretar es que ¿cuál va a ser el número que se va a dividir? Los números del vector B1. Se van a dividir para los números del vector B3. Esa es la diferencia. Entonces, 1 dividido para 6, aquí está. 2 dividido para 7, aquí está. 3 dividido para 8, aquí está. 4 dividido para 9, aquí está. Y 5 dividido para 10, aquí está. Esto se le conoce como división izquierda. No estoy alternando, ojo, como les indiqué, no estoy alternando para obtener esta división. Porque si es que yo alternara, sería B1 acá y B3 acá. Esto sería el equivalente con la división derecha. Pero yo lo puedo hacer directamente con la división izquierda. Simplemente que la división se invierte. Se invierte básicamente qué divide a qué se está invirtiendo. Esos son los operadores. Aunque la división izquierda es mucho más interesante porque lo que nos permite hacer es resolver resolver sistemas de ecuaciones lineales. Lo que nosotros conocemos del álgebra matricial, que es, tenemos el sistema AX es igual a B, donde A es la matriz de coeficientes, X es el vector de términos, el vector de variables, y B es el vector de términos independientes. Entonces puedo aplicar lo que quiera, Gauss-Jordan, matriz inversa, lo que yo quiera para obtener la respuesta. Dentro de MATLAB, en lugar de utilizar eso, se utiliza este operador, que lo vamos a ver justamente acá, en las operaciones matriciales. Me parece que ahí es el mejor momento para indicar este operador. Y listo. Entonces, ahora hablemos acerca sobre las operaciones matriciales. Como les dije, las operaciones matriciales debemos nosotros tener ya conocimiento de lo que es el álgebra matricial. Debemos ya saber manejar matrices, porque si no, pues, ¿a dónde estamos yendo? Básicamente, ¿qué yo tengo que ver? Tengo que ver que el número de columnas de la matriz que se encuentra a la izquierda tiene que ser igual al número de filas de la matriz que se encuentra a la derecha. Por eso, ¿cuántas columnas, perdón, tiene A? Tiene 2 columnas. Entonces vale 2. ¿Cuántas filas tiene la matriz B? Tiene 2 filas. Entonces, esta multiplicación se puede realizar. Nada más. Esa es la regla que debemos recordar. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues básicamente se va a hacer el producto punto, básicamente. Entre la fila del elemento, entre la fila de la matriz A y la columna de la matriz B. Esto básicamente, creo que si no estoy mal, así es como se define la multiplicación matricial, porque básicamente es un producto punto, pero no me acuerdo específicamente qué, así que si es que alguien se lo sabe y me acabo de equivocar, 1000 disculpas. Pero es más o menos yo como lo recuerdo, tampoco es que me sepa todo de memoria. Pero bueno, la cosa es que ¿qué va a pasar aquí? Se va a realizar la multiplicación para el primer elemento. Ah, y cómo podemos ver también cuál va a ser la salida, cuál va a ser las dimensiones de la matriz resultante. Llamémosle C a la matriz resultante. ¿Cuáles van a ser las dimensiones? Van a ser, ahí tenemos en cambio que ver que el número de filas de la matriz A y el número de columnas de la matriz B. Entonces va a ser de 3 por 4, si mal no me equivoco. Ajá, de 3 por 4. Ya, entonces mi álgebra lineal, mi álgebra matricial no me falla.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces, está haciendo 2 por 7, 14, más 6 por 7, 6 por 7 es 42, no estoy mal, y 14 más 42 me da 56. Sí, tampoco me fallan mis multiplicaciones. Entonces, ya, ahí podemos ver que ese es el primer elemento. El segundo elemento sería la misma fila, en la primera fila, por la segunda columna y así. Este no es un curso para enseñar álgebra lineal, pero para que se tenga una idea, básicamente. Esta es la multiplicación. Y la potencia matricial, recordemos que para la potencia yo únicamente puedo tener matrices cuadradas. Yo no puedo realizar la potencia entre matrices de cualquier otras dimensiones, solo pueden ser matrices cuadradas. Entonces ahí sí puedo yo a elevar al cuadrado sin ningún problema, a elevar al cubo sin ningún problema, a elevar a la quinta sin ningún problema. ¿Y cuál sería la representación, por ejemplo, de a elevado al cuadrado? Pues no es más que a por a. Porque a la final eso es la potencia. La potencia es una forma abreviada de escribir una multiplicación. Eso es una potencia. Entonces, aquí estaría a por a es igual al cuadrado. Al cubo sería a por a por a. Vamos a ver eso. Aquí está, como lo podemos ver. Solo se puede con matrices cuadradas. Si es que yo pongo aquí una matriz de 2 por 3, error. No se puede. Eso igual, conceptos del álgebra matricial. Nada más. Bueno, aquí dejemos nomás el a elevado al cuadrado. Ya, ahí está. Y ahora sí lo que nos interesa, que es de una vez aquí añadámoslo, porque sí me interesa mucho y tal vez alguien esté interesado en conocer esto. Añadámosle aquí un temita extra. Esto es resolver sistemas de ecuaciones lineales. Resolver sistemas de ecuaciones lineales. Digo, y con esto finalizamos, creo yo. Sí, con esto finalizamos. Sea el sistema matricial, obviamente, ¿no? No. Ya, lo voy a poner así. Mil disculpas por la anotación técnica, que tampoco es que sea matemático, así que me puedo equivocar. AX igual a B. Ya, donde A, voy a ponerle en cursiva, pero le quiero sin cursiva, bueno, no se me quita, pero bueno. Donde A es la matriz de coeficientes, X es el vector, y ahora tenemos ya la noción de que es una matriz y que es un vector dentro de MATLAB. X es el vector de variables, y B es el vector de pendientes. Listo. Entonces, ¿cómo yo soluciono un sistema dentro de MATLAB? Pues bien, lo que puedo hacer es eso. Por ejemplo, voy a escribir una matriz de coeficientes cualquiera, voy a escribir una matriz A, lo mismo, una matriz aleatoria, rapidito, no sé, igual, del 1 al 10, perdón, de 3 por 3. O de 2 por 2, hagamos de sencillito ahorita para empezar. Y un vector de coeficientes, igual un vector aleatorio, en este caso necesito del 1 al 10, es decir, números uniformemente distribuidos enteros del 1 al 10, de 2, 1, ahí está ya. Ese sería mi vector de términos independientes. ¿Y cómo yo resolvería esto? Pues nosotros sabemos que yo puedo multiplicar por la matriz inversa, sería a la menos 1, es el equivalente a la matriz inversa, y esto le multiplico por b y me debería de dar la respuesta. Ahí está. Esa es una forma, ¿cierto? Utilizando la matriz inversa. O directamente utilizando una función que se llama la inversa int de a, que me da la inversa de a, ¿no es cierto? Y esa es otra forma como podemos ver. Pero sin embargo, fijémonos que MATLAB nos da el mismo aviso, que nos dice que eso puede ser lento. Claro que ahorita como es una matriz 2x2, es un sistema 2x2, se lo resuelve bastante rápido. Pero ¿qué pasa si es que yo tuviera un sistema de 100%, de 1000 por 1000? Ahí ya vamos a tener problemas de rendimiento y también de espacio en la computadora. Entonces, para evitar eso, bueno, lo voy a dejar aquí para si es que alguien lo considera, pero para evitar eso, yo lo que puedo hacer es escribir A, división izquierda, B. Esto es la forma óptima de resolver un sistema de ecuaciones sin importar cuántas ecuaciones sean dentro de MATLAB. Y ahí está la respuesta. Es mucho más rápido.
Y vamos a ver, esto de aquí lo voy a poner como comentario porque me sirve, vamos a ver que esto no importa las dimensiones, por ejemplo, incluso optimicemos, seamos un poco ya vamos pensando un poco más allá del código. Voy a poner n, voy a crear una variable n que sea igual a 5, por ejemplo. Ya. Y voy a crear una matriz A de n por n. ¿Cuánto vale n? 5. Entonces va a ser una matriz de 5 por 5. Aquí también debería modificar esto, sería n. Entonces veamos, antes de compilar aquí la respuesta, veamos qué matrices se crean. Fijémonos, miren, una matriz súper grande, ahorita un sistema súper grande. Pero el operador división izquierda no le toma ni un segundo resolver ese sistema. Y ojo que es de números aleatorios. Si yo tuviera de 20 por 20, aquí está. Igual, soluciona inmediatamente. Es la belleza de la programación. Que no importa este tipo de detalles, nosotros lo podemos optimizar y podemos hacer este tipo de cálculos sin ningún tipo de inconveniente. Listo, eso sería todo por las operaciones, tanto elemento a elemento como matriciales. Perdón por haberme pasado 2 minutitos, así que, pues nada, esperamos ahorita las preguntas, si es que hay, y finalizamos con esta clase. Mañana seguimos con las funciones ya. Muchas gracias, Isaac. En Facebook tenemos una pregunta. Dicen, ¿cómo o cuál es la mejor metodología de estudio para aprender bien MATLAB? ¿Qué aconsejas? Vaya, complicado, porque cada persona aprende a su ritmo y depende cómo les gusta aprender. Por ejemplo, a mí personalmente me gusta leer mucho la documentación, aunque a veces ni entiendo porque está en inglés. Mi inglés es decente, pero no es la gran cosa tampoco, entonces tengo que estar traduciendo. Pero puede que a alguien no le guste mucho eso, entonces prefiera leer un libro en español. Entonces ayer habíamos recomendado el libro de Holly Moore. El libro se llama MATLAB para ingenieros, de Holly Moore. Entonces ese libro da unos conceptos bastante buenos, la verdad, aunque, insisto, está desactualizados algunos temas, pero sirve ya para los conceptos básicos, si es que a alguien le gusta leer. O si no, pues tomar tal vez algún curso. En Escuela de Ingenieros generalmente también damos cursos, talleres, seminarios, eh, así que nos pueden seguir si es que desean. Ahí también solemos dar este tipo de cursos, talleres, o viendo también tal vez tutoriales o yo qué sé. Eso podría yo recomendar, la verdad, pero sí depende de cada persona, la verdad, cómo le guste aprender. Muchas gracias, Isaac. Bueno, mientras esperamos a más preguntas, vamos a dar paso a Javier Pinchao, secretario del capítulo de Robótica y Automatización, para que nos dé unas pequeñas recomendaciones e información. Buenas noches con todos. Gracias por asistir a la clase del día de hoy y se les recuerda que nos sigan en todas nuestras redes sociales, las cuales adjunto en el chat. Cris, creo que Javier tuvo algún problema porque no continúa dando la explicación. Javier, ¿ya estás ahí? Sí, aquí estoy. Ya. Ya. Muy buenas noches con todos. Gracias por asistir a la clase del día de hoy. Y se les recuerda que nos sigan en todas nuestras redes sociales, las cuales adjuntó en el chat. También recordarles unirse al grupo de Classroom, el cual pueden encontrar el material que es usado. Y para unirse a este grupo lo pueden encontrar el link de acceso en la descripción de los grupos de WhatsApp. Y no olviden también suscribirse a nuestro canal de YouTube, en donde van a encontrar todas las clases grabadas. Y además de esto, como se mencionó al principio, podrán encontrar las grabaciones de otros cursos que se han realizado anteriormente. También no olviden que siempre y cuando cumplan con todos los requisitos podrán obtener el certificado, como algunos de ellos es el 75% de asistencia y cumplir con las tareas. Además de recordarles que el certificado que se les otorgará será de 20 horas.
También se les pide un poco de paciencia al momento de responder todos sus mensajes. Al momento les vamos a adjuntar el link de la asistencia del día de hoy. Muchas gracias, Javier. Bueno, tenemos una pregunta acerca de la diferencia entre Python y MATLAB. Ya les habías explicado, pero no sé si puedes darles un breve resumen, Isaac, por favor. Por supuesto. Para empezar, que ningún lenguaje es mejor que otro. Por si acaso alguien pueda escuchar sobre eso, leer sobre eso, porque, no sé, un lenguaje es como utilizar zapatos. Ningún zapato es mejor que otro, depende de la utilidad. Si voy al trabajo, a la universidad o a algún evento formal, se me ocurre, voy con zapatos formales, ¿no? Si es que voy a hacer deporte, voy con zapatos de deporte y así. Si voy a hacer en la casa, pues, no sé, sandalias o algo así. Entonces, no es que ningún lenguaje sea mejor que otro. Primero, aclarar eso. Y segundo, que MATLAB es muy fácil de manejar como ingenieros, porque no tenemos que preocuparnos por ciertas notaciones, porque lo que escribimos en papel o lo que leemos en cualquier libro es muy parecido a lo que ingresamos como código. Mientras que en otros lenguajes de programación, como Python, por ejemplo, hay que tener ya cierto conocimiento de algunos módulos, como por ejemplo para trabajar con este tipo de matrices, realizar lo que hicimos ahorita, operaciones matriciales y todo eso, se tiene que utilizar el módulo Pandas, con, sí, es Pandas, si no estoy mal, para trabajar con los data frames. Entonces, y esa notación no es tan fácil de leer, a menos que uno ya tenga un poco más de pericia. Exactamente, Pandas con NumPy, bueno, más que nada me refería al acceso a la información. Trabajar con este tipo de arreglos tan grandes. Pero dentro de MATLAB, no, creamos muy fácilmente este tipo de arreglos. Y vamos a ver después que las tablas son todavía más versátiles que las matrices. Entonces, a mi criterio, si es que eres ingeniero o eres científico, enfócate más en MATLAB. No es tan de más aprender Python, aprender R, que nos sirve como herramientas adicionales. Pero MATLAB sí o sí es una de las mejores herramientas de las que disponemos. Muchas gracias, Isaac. Gracias por tu ponencia y por compartir tus grandes conocimientos con nosotros. Al parecer, ya no hay más preguntas por el día de hoy, entonces daríamos por finalizada la capacitación del día de hoy. No olviden llenar el link de asistencia y eso sería todo. Muchas gracias y les esperamos el día de mañana.